nosotros no te hemos buscado, ese pecado remanente, Señor, en nosotros gana terreno, Señor, y gana poder sobre nuestra voluntad, y terminamos alejados de ti. Y Señor, en esta hora te pedimos perdón, porque es evidente que en muchas de las ocasiones, Padre, no vamos a esa palabra, Señor, y a esa suficiencia que solo se encuentra en ti, Señor, y esto nos orilla a enfrentar diversas situaciones en las cuales, en lugar de decidir, Señor, lo que es correcto, decidimos lo que es en contra, Señor, de tu voluntad. Y Señor, en esa confianza de que Cristo es aquel que lleva nuestras transgresiones, podemos acercarnos a ti, Padre. ¿Por qué? Porque si esas transgresiones fueran presentadas, Señor, delante de ti, saldríamos culpables, Señor, inevitablemente. Pero tú nos das la oportunidad de acercarnos, porque tú has llevado esas transgresiones en Cristo. Y en esta hora, Señor, nosotros ponemos en tus manos, Señor, cada uno de esos pecados, para que tú, Señor, moldees nuestras vidas, para que tú, Señor, nos des el querer y así el hacer, Padre, de tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a buscar en tu palabra la transformación de nuestra mente, a buscar en ti, Señor, todo aquello que es cumple el propósito en nuestras vidas. Hemos estado viendo a lo largo de la semana cómo la creación, Señor, proclama tu gloria, cómo la creación, Señor, cumple su propósito, y al cumplir, Señor, el propósito con la cual fueron creadas, ellas encuentran un gozo y un deleite. Señor, ayúdanos a encontrar ese deleite en ti, pues en diversas situaciones de la semana pudiésemos buscar ese deleite en otras cosas, Señor, y eso es pecado delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a verte como suficiente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar 2 himnos más. Himno de la Reforma y Solo en Jesús. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Tradiciones pasarán, ella siempre durará. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios, por la iglesia que te alza fuerte voz. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en él. Nada puedo yo hacer para otra vez nacer. Solo en Cristo venceré. Es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios, por la iglesia que te alza fuerte voz. Nos llamaste y nos llevas a tu gran
hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamando, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad, refugio es Él, amparo fiel, firme en la angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su mismo pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició, todo pecado Él cargó, por su justicia justo soy. Ahí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que en derrota pareció, 3 días más resucitó, la gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor, tengo el poder de Cristo en mí. Esto terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor. Cuando me llame a su hogar, en su poder yo viviré. ¿Por qué no oramos? Qué gloriosas verdades hemos entonado por este tiempo, y gracias. Gracias porque toda la creación apunta hacia la manifestación de la gracia en Cristo Jesús. Y solo en Jesús tenemos paz, solo en Jesús tenemos plenitud, solo en Jesús está la vida. Y hoy podemos reconocer esa verdad y suplicarte por aquellos que están pasando en medio de un proceso de debilidad, donde seguramente se preguntan si esa verdad es real, cuando la salud es quebrantada, cuando las aflicciones llegan en la familia, cuando el trabajo no es lo que esperábamos y las finanzas se ven quebrantadas. Allí nosotros como creyentes podemos tener esta esperanza, pero como seres humanos también pasamos por debilidades y por preguntas. Y queremos pedirte por nuestros hermanos que están ahora mismo pasando por aflicciones, que tú seas en ellos y aumentes su fe para recordar que solo en Cristo está la plenitud. No importa cuán difícil y aguda sea la adversidad, en Cristo está la plenitud. En Cristo hay paz, en Cristo hay gozo en medio de la aflicción. Pedimos, Dios, que tú seas con nuestros hermanos que están en dificultad, pero también queremos rogarte que tú
sigas obrando en esta iglesia para cumplir ese propósito, como cantábamos. Que esta iglesia pueda levantarse y la iglesia universal pueda levantarse y proclamar la verdad y anunciar tu gloria y tu multiforme sabiduría. Suplicamos que ministerios que se están levantando puedan seguir proclamando y ser heraldos de tu verdad y defender la fe en un mundo donde hay relativismo, donde todo es cambiante y donde cada uno puede tener su propia verdad. Que tu iglesia y los ministerios que surgen de las iglesias puedan tener esa convicción de ser heraldos de tu verdad y defensores de tu verdad, la única verdad. Suplicamos, Dios, también por países como el de Venezuela, que está pasando ahora mismo una situación complicada, que tú seas con nuestros hermanos que están allí en Venezuela. Ayer Josué Barrios pedía que oráramos por ellos que están predicando en iglesias que se están reuniendo hoy en Venezuela. Señor, cuánta necesidad hay de escuchar tu verdad, cuánta necesidad hay de anunciar tu verdad en ese país donde seguramente las circunstancias están embargando los pensamientos de nuestros hermanos, pero rogamos que los pastores puedan levantarse y proclamar tu verdad y decir que en Cristo hay esperanza, no importa cuán difícil sea la situación en el país. Pedimos, Señor, por esos pastores que hoy están hablando tu verdad y abriendo tu palabra, úsales con poder. Suplicamos, Dios, por nuestros hermanos que esta semana están viajando y están de regreso. También por las hermanas que fueron a compartir tu palabra en Tampamolón esta mañana, están viajando. Tráeles con bien, cuídales. También pedimos por la hermana Leti y la hermana Martínez que viajaron a Zambia, que tú seas con ellas en ese viaje, que les lleves con bien y que puedan también edificarse y ser de edificación a los hermanos que están allá, hermano Héctor, la hermana Paola, Marcela, que están trabajando en Zambia, y úsales, Señor. Y queremos pedirte también por la hermana Mirna y por Mari, por la salud de Mari, por su embarazo. Tú sabes cómo ha sido de difícil este tiempo, pero confiamos que la estancia de la hermana Mirna con su hija pueda ser buena, provechosa, centrada en tu verdad. Pedimos que tú le des palabras a la hermana Mirna para alentar el corazón de Mari, y también por los planes del viaje. Esta semana providencialmente tú permitiste que el hermano Pepe Martínez pudiera contactar para hacer el viaje a Washington. Pedimos que tú uses ese viaje para su crecimiento y poder edificar a tu iglesia. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, y también por el viaje que haremos algunos de nosotros de la iglesia, hermano Omar, hermano Mateo, su servidor, para ir a Los Ángeles. Señor, usa ese tiempo para la gloria de tu nombre. Y pedimos, Dios, que esta mañana tú uses al hermano Joe y pueda tu palabra ser expuesta, atrapar nuestra atención, convencer nuestros pensamientos y sujetar nuestra voluntad para obedecerte a ti. No permitas, Señor, que la distracción haga mella, sino que tú puedas y tu Espíritu Santo iluminar nuestros ojos y sea quien convenza nuestra razón para gloria tuya. Usa este tiempo y nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a dar unos minutos para que los niños puedan salir. Los niños pueden salir a sus clases. Si pueden pasar a sus clases, les agradeceríamos. Y así también los demás podemos hacer espacio para que los hermanos que están en la parte de atrás puedan pasar. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron disfrutar el tiempo devocional, pero si usted lo disfrutó, usted puede compartir con otros cómo se puede disfrutar este tiempo.
y si usted lo comparte con otros, puede animar a otros a llegar temprano y juntos, como congregación, deleitarnos en la comunión como creyentes en la adoración. En verdad, les animamos a que ustedes puedan venir desde las 9:30 y por el poder del Espíritu Santo que nos une, podamos escuchar y cantar al Señor, y ha sido una bendición, y gracias a los hermanos que preparan con anticipación el programa, en verdad es una bendición. Quiero rápidamente dar algunos avisos, quiero pedirles que ustedes consideren este aviso. En las pantallas han estado saliendo la información de la conferencia Pasión por tu Palabra, que está organizada por la iglesia y otras iglesias. Esta conferencia se llevará a cabo el día 29, 30 y 31, hemos venido avisando de esto, será en Cintermex, y el tema de esta conferencia es Diseñados para su Gloria. La organización que lo organiza, vale la expresión, es Pasión por tu Palabra, es un grupo de iglesias que nos hemos estado reuniendo para promover estas conferencias que sabemos que es necesario para la iglesia. Entonces, 29, 30 y 31 en Cintermex estará esta conferencia, se llevará a cabo. Si usted quiere ya registrarse a partir de mañana en la tarde, confiamos que podamos tener ya abierto el registro para que usted comience a registrarse. Pero no solamente quisiéramos animarle a que se registre, sino que usted pueda compartir esta información con otros. Creo que la gran mayoría de los que están aquí tiene redes sociales y ya está en las redes sociales diseñados para Pasión por tu Palabra, y usted puede buscar allí pasionporsupalabra.com o en la red social famosa de Facebook. Usted puede buscar esto y también darle like y seguir las noticias que van a estar saliendo para que usted lo considere. Les pido por favor que ustedes den seguimiento y transmitan esta información a sus contactos. Va a ser una bendición. El tema es Diseñados para su Gloria. Estaremos hablando de feminidad y masculinidad bíblica. Estaremos hablando de la teología de la familia, y el día sábado 31 tendremos un curso de predicación expositiva para varones y líderes de iglesias. Entonces yo les animo a que puedan ustedes considerar esto. También quiero pedirles que consideren el culto de evangelismo, que es el último domingo del mes de marzo. Estamos promoviendo esta actividad porque sabemos que la iglesia necesita involucrarse en la vida de otros. Confiamos que ustedes puedan invitar a personas que ustedes conocen. Deseamos que la iglesia pueda pensar en el evangelismo no como una actividad extraordinaria o como un programa, sino como parte de nuestra vida. Y las personas con las que podemos evangelizar y podemos darle seguimiento son esas personas con las que nosotros convivimos. Y ellos saben si el poder del evangelio es real, porque ellos nos ven si Dios nos está transformando o no, o si seguimos siendo los mismos de siempre. Pero si ellos ven cómo el evangelio nos está transformando, en verdad podrá ser un testimonio no solamente verbal, sino que nuestra vida será un testimonio. Y por esa razón queremos invitarles a que ustedes consideren que el último domingo del mes de marzo por la tarde tendremos un culto de evangelismo. La predicación será evangelística, pero también el programa será evangelístico, y al final queremos pasar al área a un área social y poder tomar un café junto con los invitados y tener un buen tiempo donde nosotros podamos compartir no solamente del evangelio expresado y predicado, sino también cómo se vive la comunidad centrada en el evangelio. Así que les pido que consideren esto. Eso será el último domingo del mes de marzo. Y por último, dos avisos. Las mujeres están reiniciando ya un nuevo ciclo de los estudios, y este próximo ciclo estarán viendo un libro que se llama Pecados Respetables de Jerry Bridges. Ustedes pueden comprar el libro y seguramente puede acercarse con alguna de las hermanas. Hay diferentes grupos, no solamente se hace un día, sino son diferentes días para que usted, si trabaja, dice yo no puedo en la mañana, bueno, hay grupos en las
tardes, pero si usted dice yo no puedo en las tardes porque los niños están en la escuela y el tiempo que tengo libre es en las mañanas, bueno, hay también grupos que se reúnen en las mañanas. Usted puede buscar o preguntar en las redes sociales, puede acercarse con alguna de las líderes, la hermana Orfa, mi esposa, la hermana Marta Silva, la hermana Juanita, la hermana Diani, y quizás se me pasan algunas, pero de las que mencioné pueden ustedes acercarse y preguntar qué día puede usted acercarse a uno de esos grupos, integrarse a uno de esos grupos. Y por último, esta tarde tendremos un culto especial. Como ustedes saben y han visto, el hermano Justino ha estado por acá. Él es misionero, uno de nuestros misioneros, y él está en Brasil. Y Mildred también está allá. Y queremos hoy escuchar lo que Dios está haciendo en Brasil. Pero también queremos despedirles con una generosa ofrenda. Así que si usted puede venir esta tarde y preparar su corazón y también lo que Dios ponga en su corazón para ayudar a nuestros hermanos, porque estarán viajando el día miércoles, estarán viajando de regreso a Brasil, así que usted puede venir con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios está haciendo, pero también a dar y sacrificar por el bien de personas que están entregando su vida en el campo misionero. Así que les pedimos que esta tarde ustedes vengan, y también estaremos escuchando lo que Dios está haciendo en la vida de Daniel Anton. Algunos de ustedes le conocen, él está estudiando teología, él es de Perú, y queremos escuchar qué es lo que Dios está haciendo en su vida y cómo Dios les está guiando a tomar algunas decisiones para el ministerio. Así que les animamos a venir. Sin más preámbulo, quisiera hoy agradecer a Dios por la presencia de Joe, de Diego también, están aquí. Ellos son representantes y Joe es director del Ministerio Hispano de Respuestas a Génesis, y ha sido una bendición. Yo no sé si ustedes han podido venir, cada uno de ustedes, pero los que hemos estado en las exposiciones ha sido tan enriquecedor y ha fortalecido tanto nuestra fe, porque no creemos por lo que se nos muestra como evidencia, pero cuando nuestra fe puede tener esas evidencias, decimos estamos en lo correcto y glorificamos el nombre de Dios por eso. Y yo ha sido una bendición poder tenerte, hermano, y confiamos que el Dios use esta mañana la exposición. Y quisiéramos decir algo, al final tenemos en nuestro programa a las 11 de Revivo, pero por esta ocasión no habrá Revivo porque queremos tener un tiempo de preguntas y respuestas con Joe. Seguramente va a ser de mucha bendición. Pueden ustedes preguntarle lo que sea. De verdad, pueden preguntarle lo que yo lo vi en las respuestas en el Sara García y contestaba a todas las preguntas. Entonces por eso me animé a decirle yo, ¿estás dispuesto a tener una sesión de preguntas y respuestas? Y él dijo sí, y ha sido una bendición y creo que va a ser una bendición. Algunos jovencitos decían, yo quiero preguntar, y también pueden preguntar siempre y cuando sea en ese tema de la creación y de sus hijos. No creo, él es muy celoso de eso, pero confiamos que el Señor use el tiempo. Yo, así que pasa y predica la palabra del Señor y que Él te use. Sí, test, 1, 2. Muy buenos días. Permíteme conectar mi Biblia. Ahí va, ahí va. Ha sido un placer estar aquí en estos días. Hoy vamos a cambiar un poco de rumbo.
del Génesis al libro de Hechos. Y vamos a estar en el libro de Hechos 17 y hoy vamos a hablar acerca del Atenas que nos rodea. El Atenas que nos rodea. Muchos aquí, yo creo que la mayoría sabemos acerca de la famosa prédica de Pablo a los atenienses. Pero antes de ir allí, permíteme dar un contexto un poco histórico. Ustedes seguro ya han escuchado algo así, que cualquier texto sin un contexto simplemente es un pretexto para mala interpretación. Entonces vamos a dar un contexto histórico, el libro de Hechos, en la segunda carta de Pedro, de Lucas. Wow, ya ven cómo se puede equivocar. Y Lucas aquí escribe en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, citando a Jesús, antes de la ascensión, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hecho, de aquí, todo el libro de Hechos es el cumplimiento de este versículo. Podemos ver aquí cómo el Evangelio rompe las barreras lingüísticas, culturales, étnicas y religiosas, y todo el libro de Hechos se trata de este versículo, Dios mostrando su fidelidad a esta promesa. Saliendo de Hechos 1, no solamente tenemos la promesa, sino se empiezan a cumplir desde aquí, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, tenemos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, tal como fue dicho en Hechos 1:8. Y luego de allí empieza a expandir a través de persecución, mayormente el Evangelio llega hasta Samaria, porque si ustedes se recuerdan en el libro de Hechos, la parte en que Felipe está predicando en Samaria, entonces ya sabemos que el Evangelio está en Samaria, y luego con Cornelio, Pedro con Cornelio, alrededor de Hechos 10 y 11, ya ha llegado hasta aquí en Cesarea, y uno ya puede celebrar que está saliendo el Evangelio a lugares que no conocían de Cristo y se está cumpliendo, pero no es el momento de tirar la toalla porque el Evangelio tiene que llegar a México un día. Y aquí no está México en este mapa. Entonces no podemos parar ahí, tiene que seguir. Y de hecho, a veces nuestro mundo es tan pequeño. Nosotros solo pensamos en nuestro pequeño lugar porque según aquí ya hay éxito, el Evangelio se está expandiendo. Pero vamos a abrir el mapa un poco y todos los círculos que les acabo de mostrar están aquí en ese rincón. Y de hecho falta mucho más para que cubra la tierra. Y en nuestro texto hoy Pablo ya está llevando el Evangelio a Atenas. Y ahora en Atenas Pablo se va a encontrar con personajes muy interesantes, con los grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles. Aristóteles escribió más de 200 obras, Alejandro Magno al final también. Él va a un lugar donde ellos tenían un trasfondo de mucha filosofía. Imagínense ser Pablo. Antes de llegar a Atenas, yo puedo decir, si yo soy Pablo, yo estudié bajo los pies de Gamaliel. Y luego vas a decir, ustedes lo escuchan, pues los jóvenes, ¿verdad? En un debate o algo, yo soy el hebreo de los hebreos, yo soy de la tribu de Benjamín, En Atenas, si Pablo dice, yo estudié bajo los pies de Gamaliel, van a decir, ¿estabas qué? ¿Lavando tus uñas o qué? ¿Estás estudiando ahí? ¿Quién es Gamaliel? ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es el que vende tortillas en la esquina. No les importa, tú no tienes nada que presumir aquí, Pablo. Nosotros somos la tierra de Aristóteles, Platón, Sócrates, de Alejandro Magno. ¿Quién es Gamaliel? ¿Quién es un fariseo aquí? Y Pablo, en este contexto cultural, histórico, imagínense ser Pablo aquí en Atenas. Y en esta parte está solo. Vamos a llegar al texto. Estoy en Hechos 17. Voy a estar leyendo los versículos 16 a 34. Pueden seguir en sus Biblias o pueden ver aquí en la pantalla. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero?
y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros ya podemos ver que estamos en otro contexto, ¿no? Porque no le están diciendo blasfemo, él está enseñando en contra de Moisés. Eso es totalmente otro contexto aquí. Y terminándole, le trajeron tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Eso es muy interesante ver esto. Voy a cambiar algo aquí, perdón, si me da un segundo. Esa es una nueva computadora. En este viaje es el primer viaje con uso con esta computadora. Y estoy viendo que muchas cosas son distintas y tengo que irlos ajustando mientras voy. Muy bien. Ok, el apóstol Pablo está entrando en Atenas. Aquí están ustedes viendo Antigua Atenas en este momento. Están viendo quizás más o menos lo que veía Pablo, un poco más restaurado que aquí, pero... Y Pablo está entrando y se está fijando, mientras que camina, mira todos esos santuarios y esos templos. ¿Pueden imaginar a Pablo? Toda tu vida estás creado dentro de un sistema muy legalista, donde aunque no hay mucho respeto por Dios aquí en el corazón, muestran culturalmente un gran respeto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Imagínense a Pablo. Yo sí sé cómo se siente. A veces me ha tocado, de lo que yo conozco de iglesias, son iglesias que aman a la palabra del Señor, que ellos confían en la palabra del Señor. Y una que otra vez en los viajes me ha tocado entrar a una iglesia y a mi gran sorpresa, que no sabíamos, estamos entrando en un lugar que no tiene nada de respeto a la palabra de Dios, para nada. Y más, es algo extraño. Y de repente me encuentro hasta rojo, pues soy gringo, es fácil llegar a ser rojo, ¿no? Pero muy rojo del coraje, de repente, y vamos a predicar, vamos. Pero imagínense a Pablo, está acostumbrado toda su vida a ver al menos una cultura que no respetaba la idolatría. Y él entra en Atenas y están celebrando la idolatría. ¿Pueden imaginar lo rojo que se puso Pablo? Se enardecía su espíritu dentro de él. Es muy, muy interesante ver esas cosas. A mí, al conocer a Cristo, ya era adulto, entonces no tenía mucho entendimiento del contexto histórico de muchas cosas y me frustraba no entenderlo.
Y para mí ayuda mucho poner cosas visuales así, para yo ya entrarme en su contexto. De hecho, hace 2 años estuve en un ciclo de conferencias en Londres, de iglesias latinoamericanas en Londres. Y me tocó entonces, sin yo pagar $1, visitar a muchos lugares de Londres. Y yo recuerdo yendo al Museo Británico, Historia Británico, y yo recuerdo ver esto aquí. Estos son los muros de Nínive. Los tienen en el Museo Británico. Doy gracias a Dios por los británicos en esto. Los musulmanes, donde ellos conquistan, siempre destruyen toda la historia para borrar de la memoria de la gente otra cosmovisión. Y los ingleses, aunque ellos también eran dominantes, a menos conservaban la historia. Entonces, en el Museo de Historia Británico, el Museo Británico de Historia, hay muchas cosas de la historia allí. Y yo vi estos son los muros de Nínive. Ahora, muchos no saben, ¿ustedes quién fue en Nínive? ¿Se acuerdan? Jonás. ¿Y se acuerdan que no quiso ir? ¿Nunca se han preguntado por qué no quiso ir? Nínive es el capital del imperio de Asiria. Los de Asiria, ellos eran los de Isis de su día. Ellos una vez hicieron pirámides de cráneos de gente que habían dominado. Y los de Asiria, en 722 a.C., ellos habían capturado al reino del norte, Israel. Y aquí, en este museo, puedes ver que ellos tienen en sus muros el rey de Israel, que se encuentra en el Segundo de Reyes. Este rey, por nombre, él ha postrado ante el emperador de Siria. Y luego tienen israelitas esclavos en el muro, trabajando por ellos. Pero lo interesante del muro es que el muro es casi negro. ¿Por qué el muro es negro? Porque en el libro de Nahum, los ninivitas habían vuelto a caer en pecado. Dios advierte que los va a juzgar. Esta vez no se arrepientan y Dios quema la ciudad. Y los muros quemados, con toda esa historia, están en el Museo Británico de Historia. ¿No es interesante eso? Otra cosa que vi es esto. Esto quizás son las cosas más interesantes que yo vi en ese museo. Daniel es un libro muy popular, ¿no? Y él entraba en el palacio de Nabucodonosor. Estos del palacio de Nabucodonosor. Ustedes están viendo cosas que Daniel veía cuando está experimentando esto. Daniel veía esto. Eso está dentro del palacio de Nabucodonosor. Está ahí. Pero otro salón allí es de Atenas. Y estos son muchas cosas de idolatría de los atenienses. Entonces, cuando tú entras aquí, tú puedes estar de cara a cara así, algo que Pablo veía cuando entraba y se enardecía su espíritu dentro de él. Así que vamos a tomar un viaje a Londres, ¿no? De historia de la iglesia, historia de la Biblia. Pues, viendo eso, yo me imagino a Pablo llegando a hacer toda esta idolatría. Y él se enardecía como buen judío, quizás se estaba acordando de sus enseñanzas sobre el decálogo. No son 10 mandamientos, hermanos, son 10 palabras, de hecho. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte. Yo me imagino a él citando de memoria estos idólatras. Pero luego llega primeramente a la sinagoga, como él solía hacer. Esa es la sinagoga hoy en Atenas que están viendo en la pantalla. Se llama Beth Shalom. Pues por ver el material y ver la preservación, seguro eso no es el mismo edificio de hace 2000 años, pero aún es la sinagoga que ha durado hasta el día de hoy en Atenas. Pablo empieza a predicar. Ustedes están viendo que ponerle como un contexto histórico te ayuda a entrar en el escenario un poco y la palabra cobra vida, ¿no? Él empieza a hablar con los judíos y los piadosos. Ahora, yo sé que es un judíos del reino de Sur que se separó, ¿se acuerdan? Tenemos las 10 tribus perdidas del norte y luego abajo tenemos a Judá. Judá está compuesto de 2 tribus, de Judá y de Benjamín. Y esos 2 tribus se forman lo que se llaman los judíos. Judíos, de ahí los empiezan a llamar judíos. Pues, él está hablando con los judíos y los piadosos. ¿Quién es un piadoso? ¿Es alguien muy religioso? ¿Es el santurón? No,
un piadoso como Cornelio que acabamos de ver. Es un gentil que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no se ha circuncidado, no es un proselito a judaísmo todavía, pero él le interesa aprender y aprender de ese Dios. Entonces Pablo está hablando con ellos y luego sale al mercado y empieza a hablar con los epicúreos y los estoicos. Pues hay que entender algo muy rápido. La filosofía griega tenía como dos metas. Es como el animismo de Latinoamérica, especialmente Sudamérica. ¿Okay? Los dos metas de la filosofía griega, número uno, es sanar el dolor. ¿Okay? Ahora, no es, ay, me corté. Pues, ¿puedes aplicar filosofía, por favor, muy rápido? Me duele. No es esa clase de dolor. Es el dolor existencial del ser humano. Número dos es para vivir bien. En el vivir bien es donde se parece mucho al animismo. Y los llevan, y hay dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Hay un gurú que se llama Epicuro y luego sitio de Zenón, que es de los estoicos. Y esos dos grupos están diciendo, ¿quién es este palabrero? Y luego el texto dice que tomándole a Pablo, por lo que parece no le dijeron, ¿puedes orar sobre la posibilidad de ir y hablar con otra gente? ¿Puedes hablar con tu esposa, tus hijos, con tu pastor? ¿Puedes hablar con el director de seminario de la UCLA y ver si te da permiso para hablar? Dice, tomándole. Y imagínale a Pablo, porque muchos le han dado problemas a Pablo en esta prédica por no estarles predicando de la palabra de Dios. Pero faltaban 1500 años para Gutenberg imprenta. Pablo no puede decir, un escriba rápido, hazme una copia, aquí tengo dinero para el papiro y todo para que tú... Pablo no puede decir a la sinagoga, ¿me prestas los pergaminos para llevarlos allí? No lo van a prestar, la palabra de Dios estaba en las sinagogas, tú no puedes sacar de allí. Y hacer una copia es a mano. Entonces Pablo no tenía acceso a la Biblia como nosotros. Entonces dice, tomándole a Pablo, por lo que parece, lo agarraron. Y lo llevan al Areópago. La gente dice, ¿qué es Areópago? Eso quiere decir roca de Ares. Y tú puedes ver roca de Ares hoy en Atenas, aquí está. ¿No sería bueno hacer un recorrido por todos esos lugares? Pues inviten. No, hoy fuera de Atenas, yo me pregunto cuánta gente vive aquí que siempre ven esta roca y nunca la visitan, no les importa. Esta es la roca de Ares, aquí es donde Pablo predicó esto. Y luego Pablo les empieza a predicar. Algo que me interesa de esto, muy rápido, una nota de lado muy rápido, es que nosotros vivimos en un día donde yo siento mal por los jóvenes, realmente, que sí. Porque les están presentando en las películas, héroes son personas que son indiferentes. ¿Ustedes ven los héroes en las películas que tienen sus caras como piedra? Viene un monstruo del tamaño del edificio más grande de Monterrey y el héroe está como... Ándale pues, con una cara y una voz fuerte, es indiferente, no tiene miedo y él va para pelear, mientras que todos los humanos están gritando y corriendo, ¿no? Y eso es la idea de un héroe que nosotros tenemos. Lamentablemente, eso no es un héroe. Eso no es un héroe, eso no es tener valor. El tener valor, hermanos, en el mundo realista donde nosotros vivimos, es aunque tienes que hacerlo temblando, y sudando, obedeces a Dios de todas formas. Y eso es. Yo he estado en situaciones muy difíciles y yo he estado casi temblando. Una vez me tocó predicar el evangelio por 2 horas en el TEC de Monterrey ante el departamento de psicología. Y yo recuerdo estar ahí diciendo, ¿por qué dejaron a este niño de rancho aquí? Me van a comer vivos estos profesores marxistas. Y eso tengo toda la cara de gringo. Entonces ellos creen que yo vengo a ser yanqui capitalista cuando yo quiero predicar el evangelio. No, Dios hubiera elegido un latino, porque un latino a menos no lo van a ver como yanqui. Le van a hacer caso, quizás. Y yo recuerdo ese fue quizás uno de los lugares más difíciles. Pues, y Pablo obedece. Yo recuerdo siendo nuevo creyente, mi esposa y yo no conocimos a Cristo dentro de una iglesia.
Entonces no sabíamos dónde ir. Empezamos con nuevos creyentes a ver televisión y aprendimos rápido. No vas a sacar mucho evangelio de televisión cristiana, no existe tal cosa, ¿verdad? Casi. Televisión cristiana es como dos cosas que no coinciden mucho. Y vimos muchas cosas extrañas como nuevos creyentes. Y luego llegamos a Atlanta porque la familia de mi esposa nos rechazó, todos nos rechazaron. Y nos rechazaron a un nivel que llegó a ser muy, muy difícil. Y nosotros sentimos con nuestros creyentes que Dios nos estaba llamando a salir de ese ambiente y buscar un seminario, y llegamos a Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia, empecé a ir a la primera iglesia bautista de Atlanta, y el pastor se llama Charles Stanley. Y él me fascinaba, un gran pastor para nuevos creyentes, porque nos encaminaba, y llegué a estar en staff en la iglesia. Y yo recuerdo que él siempre decía algo. Él siempre decía algo, y si algo aprendí de él que va a estar conmigo por el resto de mi vida es lo siguiente. Él siempre dice, hasta la fecha, sigue predicando, obedece al Señor y deja las consecuencias a Él. Obedece al Señor y deja las consecuencias a Él. Eso es muy difícil en nuestro mundo latinoamericano. Porque no que somos nosotros de qué dirán. Y la Biblia dice, no, obedece a Dios. Y Pablo, yo me imagino a Pablo no como un valiente aquí, sino alguien temblando. Pero obedeció al Señor, dejó las consecuencias a Él. Entonces llegamos al versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pues, ¿qué es esto del Dios no conocido? Tenemos escritos extra bíblicas. Eso quiere decir que no están en la Biblia, fuera de la Biblia. Tenemos escritos extra bíblicas de este mismo altar en Atenas. De hecho, hoy en 2 museos hay 2 altares de dioses no conocidos. Uno está en Roma, uno está en Turquía. Aquí están. Dioses no conocidos. ¿Quiénes son esos dioses no conocidos? Pues era gente tan supersticiosa que si van caminando así y se tropieza alguien y cae y pega su cabeza en una piedra, eran tan supersticiosos que ellos creen que los dioses eran tan caprichosos que alguien se enojó con este pobre joven. Pero a Diana la tenemos bien contenta con sus ofrendas, y a Zeus aquí, entonces debe ser un Dios que no conocemos. Y aquí donde esto pasó, vamos a poner un altar a ese Dios no conocido, le vamos a dejar ofrendas para que no se vuelva a enojar. Hay que entender algo de los dioses griegos. En la era patrística en la iglesia, de alrededor de 100 a 400 después de Cristo, los padres de la iglesia, que los llamamos nosotros, ellos escribían en contra de estas filosofías de Grecia. Y ellos decían algo muy interesante acerca de ellos. Decían que los atenienses y los de Grecia fueron ateos. Pero tú puedes decir, pero un ateo es alguien que no cree en Dios. No. Un ateo es alguien que no cree en un Dios creador. Ellos no creen en un Dios creador, pero tienen muchos diositos caprichosos. Casi parece al pueblo de mi suegra. Porque no creen en un Dios soberano creador, pero creen en unos diositos que están aquí para hacerme favores. Yo te hago un favor, tú me haces un favor. Es como de palanca. Yo tengo palanca con mi diosito allá, mi imagen allá. Y eso es un sistema inherentemente ateísta. Porque no hay un Dios soberano creador en tu ecuación. Entonces, ellos cuando hablan de dioses, no creen que son muy servidores de un Dios soberano. Ellos creen muchos diositos que ninguno es creador. No son muy poderosos. Pues, entonces Pablo está aprovechando de esta superstición suya. Y luego les va a hablar de este Dios que no conocen. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pues, Pablo no ha ido a mis clases de evangelismo, eso sí. Porque le faltó decir, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama. Pues le vamos a perdonar eso a Pablo por un momento, ¿ok? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué él está hablando mucho de Dios? ¿Por qué no está hablando de ellos y sus necesidades?
No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pablo les está enseñando teología propia. Teología propia es algo que aprendes en el seminario. Y ni hoy queremos enseñar eso a nuevos creyentes, mucho menos a no creyentes. Decimos primero, haz que hagan una decisión para Cristo. Luego, enséñales por 3, 4 a 5 años a caminar con Cristo. Y luego que entren en un instituto bíblico y van a aprender sobre teología propia, quién es Dios. Pablo, teología es el estudio de Dios y todo lo que hace. Teología propia quiere decir el estudio de quién es Dios en sí. No solamente lo que hace, quién es Él. Cristología, la Trinidad, etc. Los atributos de Dios. Y Pablo empieza a enseñar quién es Dios. Y esto, nosotros hoy en día, solo empezamos a enseñar eso a la gente cuando ya estamos seguros que Dios los quiere en liderazgo. Y Pablo a un grupo de paganos les está enseñando eso. Porque él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, a un grupo de gente inherentemente atea. Y Pablo usa el Dios, el Jo, en el griego, el Dios. Y ellos creen en muchos dioses pequeños. Y él dice que es el creador. Y ellos creen en muchos dioses caprichosos que están celosos los unos de los otros. Y luego dice que no habitan en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ya que eres el creador de todo, Él no haya refugio en los hombres, ni tiene necesidad suplida por los hombres. Mucho se puede decir acerca de eso. Este texto, cuando yo era nuevo creyente, quizás para alguien aquí que es nuevo creyente, quizás es una piedra de tropiezo. Fue para mí. Porque yo pensé que Dios me está llamando a servirle, y aquí dice que Dios no es servido por manos humanas. Entonces, yo no puedo servir a Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que tú no puedes servir a Dios de una manera que va a suplir algo que le hace falta. Yo tengo la dicha de tener 6 hijos. Mis hijos más pequeños, a veces es más rápido que yo bajo el mandado del carro, pero cuando me quieren ayudar, me hacen más lenta la cosa. Entonces, como buen papá, lo que yo hago es digo, quítate. No se crean. ¿Qué hace un buen papá? Les deja ayudar. Pero ¿es porque te están sirviendo de algo? ¿Supliendo algo que te hacía falta? ¿O es para que se gozan en esa actividad con su padre? Cuando tú sirves a Dios, no estás supliendo algo que le hace falta. Es para que tú te gozas con tu Padre Celestial en su reino, en su gloria. Entonces, aquí está diciendo, no estás supliendo nada que le hace falta. Y luego dice en el versículo 25, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Aquí Pablo les está enseñando antropología. Pablo, ¿cuándo vas a llegar a Jesús? ¿Tiene un plan para tu vida? Primero enseña quién es Dios y ahora va a enseñar quién es el hombre. Dios es quien da a todos a vida y aliento, tú no a Él. Porque los dioses griegos, ellos están necesitados, caprichosos y están celosos entre sí. ¿Quién les va a dar ofrenda? Y Él dice, no, tú eres que dependes de Él. Si hay algo que el mundo de hoy necesita saber es quién es Dios y quién es el hombre. Les voy a decir por qué. Porque ahora lo tenemos al revés. El hombre es soberano y Dios es mi Diosito que está para cumplir con mis antojos. Si no lo crean, entonces ¿por qué hasta los narcos usan imágenes religiosas? Oh, Dios te va a proteger a hacer una maldad porque tú le hiciste el gran favor de poner una imagen de Él sobre tu carga. Ustedes están viendo esa idea de que yo soy el soberano, se trata de lo que yo quiero hacer y Diosito está a mis órdenes. Y luego les decimos, Jesús te ama, pues agrégale a lo que yo quiero hacer con mi vida. Y luego dice algo, la parte que es más difícil de entender, está bajo más debate de hoy. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
perdón, yo no sé qué planes tú creías que tú tenías para tu vida, pero tú vives dentro del universo de un Dios soberano y realmente Él está en control. Y el problema que muchos tenemos, esa es la razón, supuestamente, la principal razón que rechacé a Dios por tantos años, es porque Él nos hizo sufrir, porque Él no paró el sufrimiento. Cuando yo tenía 15 años, mi madre decidió que ya no quiso ser mamá ni esposa y decidió dejar a mi padre. Le rogaba y le rogaba que no se fuera, se fue con otros hombres, no otros hombres, sino hombres. Y luego uno de sus novios llegó y nos robó todos nuestros muebles. Dejó a mi padre con 5 hijos, un nieto en la casa, sin muebles, y ese fue de fiesta. Y hasta la fecha, tengo 39 años, no tengo una relación con ella. He intentado y no. Entonces yo estaba enojado con Dios. Esto pasó cuando yo tenía 15 años. Y estuve enojado con Dios hasta los 24 años de edad. Y aborrecía a Dios. Pero no fue por ella, fue por mi pecado. Y esa es la lección más dura que tuve que aprender. No hay víctimas. No hay víctimas. Si te han hecho algo mal, te prometo algo. Tú has hecho lo mismo, peor a otro. Y mira, lo que tuve que aprender, por favor aprendan esto que Pablo les va a enseñar. En la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no solamente te enseña que tú eres víctima y Dios te va a consolar, así que conoce a Cristo. Te enseña que tú eres victimizante. Por eso no eres víctima. Por eso confía en Cristo, porque Él tomó la pena. No piensas en otra persona, piensa en tu propio pecado. Y mira, aquí les voy a compartir de un poema que es de Francis Thompson. Francis Thompson fue un genio que era un drogadicto y vivía en la calle con drogadictos y prostitutas. Pero un genio. Pero debido a su adicción no podía entrar a una universidad muy prestigiosa en Inglaterra por su estilo de vida. Entonces lo que él hacía, él respondía a los periódicos que encontraban la basura y luego los periódicos, ellos publicaban lo que él escribía y decían, ¿quién es este genio anónimo entre nosotros? Y no sabían que era un hombre que vive en la calle. Un día Francis Thompson conoce a Cristo y él escribe el poema El sabueso del cielo. Lo pueden encontrar en Google, es muy largo, está traducido al castellano. Pero les voy a mostrar unas partes de aquí porque me puedo relacionar con esto y entender la soberanía de Dios. No es un punto de debate en Facebook entre calvinistas y arminianos. La soberanía de Dios es un atributo de Dios que más me da consuelo hoy. Él llama a Dios el sabueso porque él dice que él huía de Dios y Dios lo cazaba como un sabueso. Huí de él a través de las noches y los días. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él a través de los caminos laberínticos de mi propia mente. En la niebla de lágrimas me escondí de él bajo la risa y corriendo. Yo no sé de ustedes, pero él está hablando de mí. Del laberinto en mi mente, del laberinto, yo corriendo, huyendo de él, siempre buscando algo más, pero me topaba en el laberinto y nunca hallaba salida, solo con la esperanza que un día voy a encontrar salida, pero no me podía quedar quieto porque ese Señor no me dejaba en paz, estaba atrás de mí y yo corría bajo la risa a través de una niebla de lágrimas, corriendo, riendo tras de una sonrisa falsa, yo huyendo del sabueso que venía detrás. Y luego digo, ¿por qué huíes de él? De aquellos pies fuertes que me seguían detrás, pero con una mira cómo Dios es, pero con una persecución sin prisa, imperturbable ritmo, a velocidad pero deliberada. Con parentoriedad majestuosa golpearon y vencieron una voz más inmediata que los pies. Todas las cosas traicionan a quien me traiciona a mí. Él está describiendo la vida de muchos aquí. Todas las cosas te traicionan porque tú traicionas a él. Llegó a los pies perseguidos y una voz por encima de su compás. Nada refugia a quien no se ampara en mí. Ahora de esa larga búsqueda, vamos de la mano con un anuncio.
esa voz que me ronda como mar desbordante. Y luego es donde yo me identifico más con Él. Yo tenía mi lista de quejas, por lo cual, y todos los no creyentes, sí, ¿verdad? Los aleluyos, los cristianos, hipócritas, pastores roban y bla, bla, bla. Y yo sí, me siento con este grupo, bien cómodo, porque ellos me dicen, sí, pobrecito, pobrecito. Y luego Dios le dice a él, seguro que él tenía su lista de quejas también, ¿no? ¿Y está tu tierra tan destrozada? ¿Realmente? He aquí, todas las cosas se te escaparon, joven, porque tú me escapaste a mí. Y luego Dios se sincera con él en este poema. Qué poco digno eres de cualquier amor. ¿En quién quieres encontrar tú el amor, innoble? Sálvame, sálvame solo a mí. Todo lo tomé de ti. ¿Quieres dejar de ser víctima hoy y confiar en la soberanía de Dios? Todo lo que tomé de ti, lo tomé, pero no para hacerte daño. Pero al igual lo pudiste buscar en mis brazos. Todo lo que confundiste de niño, imagínatelo como perdido, lo he guardado para ti en casa. Y luego termina el poema, es mucho más largo que esto, Levántate, estrecha mi mano y ven. Detén junto a mí esa pisada. Y luego termina el poema al final diciendo, más tierno, más ciego, el más débil. Soy él quien tú buscas. Pero tú echaste el amor de ti, el que me echó a mí. La manera de salir de sentir siempre mal por ti y sentirte el víctima y estar enojado y lastimado con todo el mundo, no es que solamente Dios te puede consolar. Es ser honesto con ti mismo. Has sido afectado por pecados ajenos y otros están afectados por tus pecados. La única salida de esto es la cruz de Cristo. Dios les enseña la soberanía de Dios. Mira lo que dice Salmos 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. ¿Puedes tú ya aceptar eso? Y todo lo que se te ha perdido, todo lo que se ha dañado, ¿puedes hallar eso en Cristo, por favor, ya? Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. No importa cuáles planes el hombre tiene en sus decisiones, el consejo de Dios va a permanecer. Y tú puedes apoyarte en eso. Pues tenemos 15 minutos, así que tengo que volar. Pero les quiero dejar algo práctico para entender qué es la soberanía de Dios. Y luego Pablo va a llegar al Evangelio aquí. ¿Okay? Pero entendamos eso. El Evangelio no solamente Jesús murió por ti. ¿Okay? El Evangelio es quién es Dios, quién es el hombre, qué ha pasado con el hombre ya que es creado la imagen de Dios, cómo pudo un Dios soberano permitir eso y luego cuál es el mensaje de Cristo. Todo eso es el Evangelio. Todo eso es el Evangelio. Había un señor en el Antiguo Testamento que tenía túnicas de colores hechas por su papá. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llama? Muy bien. José. Un día su papá le hizo una túnica de colores y sus hermanos decían, mira, al chismoso que lo van a mandar por nosotros, el papá lo manda con su túnica, anda de chismosa, sus hermanos ya están molestos con él por sus sueños, por el buen trato de su papá. Es muy interesante, yo recuerdo los primeros años como cristiano, la gente que quiere defender a todas las figuras en la Biblia, cuando no entendían ellos, no entendía yo que el único héroe de la Biblia es Cristo, los demás son un bola de pecadores como nosotros. Judá sí amaba, Israel sí amaba más a José, punto. Sí tenía a José como preferencia, punto. No, pues mira, si esa es la manera que le dice, pero no lo amaba más. No le proteges a él, es un pecador. Cristo es quien es perfecto, los demás son pecadores. Sí fue preferido, sí su padre hizo lo mal y provocó esto. Puede ser preferido, él es vendido, lo tratan de tirar al pozo, ¿se acuerdan de eso? Porque lo mandan chismoso y
De repente, pasan un grupo de ismaelitas yendo en camino a Egipto. Y entonces Dios hace que no lo maten. A él es vendido a la esclavitud con esos ismaelitas. Llega a Egipto, vendido a Potifar, un ricachón, como dicen en mi pueblo. Y luego la historia cambia, creo que es Génesis 37 o 38. De repente se para esta gran historia. Esta es la primera serie de predicaciones que dijo un nuevo pastor. Yo recuerdo la frustración, porque no entendía que es predicaciones positivas, etc. Entonces estaba tratando de enseñarles y digo, ¿por qué Dios interrumpe esta bonita historia de José y nos habla de un malvado Judá? Y es un caso hasta las mejores familias, porque ustedes saben, se ve la familia, él se mete con la nuera, ella se queda embarazada, la quiere matar, lo que se da cuenta, no, eso fuiste tú. Y luego tiene gemelos, unos se llama Fares. Gracias Dios por este capítulo. Hermanos, la aplicación hoy, aguas con la nuera, no sé cómo hacer esto, pero vamos a seguir. Gracias Biblia por eso, no sé qué decir, no pequen, ya. Ok, vamos a seguir con la hermosa historia de José. Eso sí predica muy bonito, yo recuerdo. Ok, y luego José... él es en la casa de Potifar, la esposa le echa ojos. José le dice no contra Dios ni contra Potifar. Él lo echan en la cárcel. Él sí es víctima según nosotros, ¿no? Y él está en la cárcel y se encuentra con un panadero y un copero. Todos conocemos esto, ¿no? Y luego se interpretan los sueños, el copero es restaurado, él dice no te olvides de mí cuando te restauran. El copero está ante el faraón y se le olvidó de su best friend forever, su BFF, y lo trata más como un friend de Facebook, ¿verdad? Se le olvida de él, lo deja pudriéndose por 2 años en la cárcel. De repente el faraón tiene un sueño, dice, mi gran amigo, mi mejor cuate, yo me acuerdo de él, está en la cárcel. Esos no son buenos amigos. 2 años después, te acuerdas de él, ¿verdad? Y José interpreta el sueño. Mira, va a haber 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Si hacemos tal y tal y tal plan, el faraón se quedó tan impresionado que lo saca de la cárcel. Lo hace José el segundo bajo el faraón en todo Egipcio, desde la cárcel hasta allí. Y luego es por eso que yo veía cosas así en Facebook. Wow, esto es el punto de esto. Cuando Dios, todo esto otra vez, le dije, es nuevo computadora, perdón. Ya vamos a llegar a eso otra vez. Cuando Dios, ahí va, cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo. Y esto parece mi prédica de hoy, ¿verdad? Entonces se trata de ti. Hoy te tienen en un pozo. Tienes que robar y arrebatar lo que es tuyo de Satanás, porque Dios te quiere ver en un palacio. Así que haz la ofrenda, por favor, para que Dios te libere. Hermanos, esto es el humanismo que está controlando lo que entendemos de Dios. Les prometo algo, cualquier cosa que alguien te puede prometer hoy, a través de esta cosa horrible que está aquí en la pantalla, la gloria de Cristo es mucho mejor. Y cuando has probado los deleites de la gloria de Cristo, esas cosas te hacen que poca cosa esta prédica. Y otra cosa, no funciona esto, porque está en esclavitud y luego Dios levanta a Moisés desde el palacio y lo envía al desierto. Entonces, ¿por qué nadie pone esto en Facebook? Cuando Dios quiere verte en un desierto, nadie puede mantenerte en un palacio. ¿Por qué no hacen eso? Ahora de repente ya no les gustó la prédica, ¿no? Van a buscar a otra iglesia ahora. Pero, ¿es la aplicación que vas a sacar de Moisés? Entonces, eso no se trató de José, ni trató de Moisés. Se trata de la soberanía de Dios y a la gloria de alguien está aquí en juego. Y la gloria de alguien vamos a ver en Génesis 50:20. Cuando se acuerdan cuando José ve a sus hermanos y reconoce quiénes son y todo eso pasa. Y luego dice José, vosotros pensasteis, Génesis 50:20, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ok,
esta traducción no es la mejor. Les voy a mostrar por qué. Porque es el mismo verbo en hebreo para ambos. Entonces, no, Dios no, lo que tú hiciste para mal, Dios dijo, ok, voy a ver cómo le encamino para bien. No, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para el bien. En otras palabras, Dios no es pasivo esperando cómo la va a hacer cuando la riegas. Él es soberano. ¿Y cuál fue el bueno? ¿Para que no murieran de hambre? No. No. Entonces Moisés, después del tiempo que están en esclavitud, los saca de allí, llegan a la tierra prometida, luego llega Cristo, nace en Belén. Hermanos, ¿se acuerdan ese capítulo de Judá y Tamar y todas esas cosas feas? Entonces se trataba de eso. Toda la historia que me estaban cantando no trataba de eso. Trataba de un capítulo, porque ese niño legítimo es el tatarabuelo de Jesús. Ese niño que nació, Fares, de los gemelos, él iba a morir de hambre en los 7 años de hambre. Y si él muere de hambre, no nace Cristo. Entonces Dios mandó a José adelante, porque cuando esta familia con este niño ya no tienen comida, pues ¿dónde van? A Egipto en busca de comida. Porque ya no tienen comida. Entonces Dios lo pensó para bien, para que ese niño legítimo pudiera tener comida, para que tú y yo, como legítimos traidores de Dios, pudiéramos ahora ser hijos adoptados por Dios a través de Cristo. ¿Ustedes ven que todo se trata de Cristo y su gloria? No se trata porque cuando Dios quiere verte en un palacio, Satanás te quiere robar lo tuyo. ¿Sabes lo que merecías? ¿Sabes lo que merezco yo? Yo merezco toda la santa ira de Dios en contra de mí. Cualquier cosa fuera de eso se llama gracia. ¿Ok? Todo porque a su padre se le ocurrió hacer una túnica de colores. Y eso es la soberanía de Dios. Y luego dice, yo sé que eso sí es un poco largo, pero vamos a tratar de concluir. ¿Y por qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que Dios estuvo contigo cuando estabas pasando por eso. Dios estuvo contigo cuando te hicieron eso. Pero tú no lo reconocías a Él porque el hombre en su pecado no busca a Dios. Entonces Dios hizo todo eso para que lo buscaras, sabiendo Dios que no lo ibas a buscar. Entonces no es, ¿por qué tuvo que pasar todo eso para que viera a Dios? ¿Por qué Dios no se apareció ahí? Estuvo allí. Pero Isaías dice, no se ha cortado la mano de Jehová para no salvar, pero tus iniquidades han hecho ocultar su rostro de ti. Y es por eso que es tan hermoso el Evangelio, porque quita ese gran muro entre nosotros y Dios en enemistad. Pablo les enseña el propósito del hombre para que busquen a Dios. Como dice el Westminster, el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces no puedes culpar a Dios porque no lo veías cuando te hicieron eso, cuando vivías por años así. No se había cortado su mano, ahí estuvo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que no veas a Dios. El problema es que estabas bañado en tu pecado tanto que no querías ver a Dios. Como está escrito, no hay un justo, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si estás en Cristo en esta mañana, dale gracias a Él no solamente por la cruz, sino dale gracias porque te concedió el arrepentimiento y la fe para conocerle. Él recibe toda la gloria. Y luego Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, le está enseñando la haciedad de Dios. Y eso quiere decir que Dios no depende de nosotros, es completamente no Dios está diciendo, a ver cómo va a estar mi humor hoy dependiendo de qué tú haces. Dios es Dios. Y yo dependo de Él. Yo estoy en dependencia de Él. Pues, tengo que brincar aquí.
hacer como resumen del final porque perdí mucho tiempo, perdón, eso fue mi culpa. Pablo luego les va a enseñar la santidad de Dios. Dios es eterno y puro, de modo que es aparte de todo, por ende la idolatría no será excusada. Pablo empieza a decir, ustedes hubieran sabido, tus propios poetas a través de la revelación general han podido concluir que venimos de Dios. No todas sus conclusiones son correctas, pero al menos pudieron ver eso. Así que ustedes hubieran sabido que la idolatría no es excusada. La gente siempre me pregunta, la gente que nunca escucha el Evangelio, no se pierde por no aceptar el Evangelio, se pierde por ser pecador. Y dice a Pablo los atenienses, ustedes no importa que no tenían la palabra de Dios, ustedes tenían la revelación general de la creación y hubieran sabido que Dios no puede ser honrado por manos humanas, no puedes meterle en tu casita de cemento y adorarlo, y tú no tienes excusa para la idolatría. Pues, Pablo ahora no está hablando muy suave, ahora está Pablo llegando a ser muy directos con ellos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora les enseña a Pablo la paciencia de Dios. Dios no los había juzgado por su idolatría aún. Pero luego Pablo les enseña en la segunda parte del versículo 30 al 31, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo, después de enseñarles la paciencia de Dios, les va a enseñar el juicio de Dios. ¿Ok? Eso es otra cosa. Yo no veo un patrón en la Biblia para hablar con un pueblo que no conoce nada de Dios, estarles hablando primero del juicio de Dios. Yo veo un patrón que me dice, enséñales quién es Dios, quién es el hombre, y luego los atributos de la santidad de Dios, y luego la paciencia de Dios, y luego el juicio de Dios. Entonces tampoco debe estar en la esquina diciendo todos van al infierno, tampoco. Pero hermanos, no tomemos la paciencia de Dios como licencia, sino como misericordia con fecha de caducidad. Y Pablo les está advirtiendo eso. Dios ha sido paciente con ustedes porque han estado en idolatría, pero ha asignado un día en el cual juzgará al mundo. Y luego dice, va a juzgar por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Ahora Pablo, al final de toda la prédica, les va a enseñar cristología o quién es Jesús. Les va a hablar de Jesús al final, pero Jesús como juez y salvador, no solamente como salvador. El punto central es Cristo, su muerte y su resurrección. Una cristología o una enseñanza de Cristo correcta muestra la santidad, justicia y la gracia de Dios Trino. Todos. Y luego termina esta prédica con esto. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así unos se burlaban, unos decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Una ruptura fue la resurrección, porque son dualistas. Ellos creen que la materia es mala y tú dices que tú tienes buenas noticias que voy a volver a entrar en materia en un cuerpo resucitado. En otras palabras, los que se burlaron porque la palabra de Dios, el evangelio viene con toda una cosmovisión y no querían aceptar la cosmovisión. Unos se burlaron, otros querían escuchar más y algunos creyeron. Pues, ¿cómo terminamos con puntos prácticos? Aquí está la Atenas hoy en día, no tienes que ir a Europa. Se llama Monterrey. Este es Atenas. ¿Okay? No estoy hablando más de su ciudad. Yo vivo en Querétaro, también es Atenas. Y aquí vas a ver mucha idolatría donde vas. Incluso, por donde mi esposa a veces la idolatría sale en las tortillas. Y puedes tener mucho celo, como Pablo. Él tenía celo al ver eso, pero Pablo, enfrente de ellos, él tuvo tacto. Varones atenienses, con todo lo que enardecía su espíritu, en todo observo que sois muy religiosos. Ten prudencia. Miren, hermanos, la prudencia no es pecado. Úsala, por favor. Como Pablo, enséñales todo esto. Enséñales también a Cristo. Muestra a Cristo en toda su gloria. Muestra a Cristo, como dijo nuestro gran amigo Spurgeon.
El lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina, una tortilla sin harina en Monterrey. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. No importa lo que prediques, si no hay Cristo, vete a tu casa, enciérrate, no vuelves a abrir la boca hasta que tengas algo que vale la pena oír. Unos se van a burlar de ti, unos van a querer escuchar más y algunos van a creer. No te preocupes por los que se burlan, preocúpate por los que quieren escuchar más y los que creen. Y luego vamos a ver a un pueblo que están diciendo, como dijo Tomás a Jesús, cuando lo vio y al fin creyó: ho kurios mu kai ho theos mu. Eso es la pequeña frase en griego que ningún testigo de Jehová puede soportar eso. Porque usa el definido ho, hablando de Jesús. Él es el Dios de mí y el Señor de mí. Vamos a ver adoradores de Monterrey. Adoradores. Pero tenemos que entender primero, el Atenas no solamente nos rodea fuera de sus puertas. Ustedes están dando a nacer familias de atenienses. 2 cristianos tienen puros atenienses, puras personas que no conocen a Cristo. Y necesitan el evangelio estos niños. Entonces el Atenas también está dentro de sus paredes. Vamos a ir con un valor, un amor por ver a nuestros hijos no solamente ser salvos. Yo quiero ver a mis hijos glorificar a Cristo y hallar deleite en la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque nos rescataste del Atenas espiritual. Y, Señor, yo te pido que tu gloria sea nuevamente suficiente para nosotros. No buscándonos a nosotros como protagonistas de tu palabra, sino a Cristo. Señor, que su gloria sea la miel que cae de nuestros labios, Señor. Sea lo que nos sacia. Señor, que nos bañes en las aguas de tu justicia. Señor, haz este corazón que nadie puede conocer, domado por la santidad del Dios Trino. Señor, que mi corazón quiera regocijar en las excelencias de tu virtud, honor, gloria, belleza, hermosura, por siempre y para siempre. Y que ningún uso de tu palabra o filosofía humana que no apunta a la gloria de Cristo sea algo que trae a este corazón engañoso. Señor, si los aquí que todavía no te conocen, yo te pido que concedes arrepentimiento y la fe para ser hechos hijos tuyos a través del gran evangelio de Cristo. Su muerte en la cruz, su resurrección entre los muertos, así venciendo el poder del pecado y haber tomado toda tu santa ira en contra de nuestro pecado sobre sí mismo. Gracias por la cruz, gracias por Cristo, gracias por haberme rescatado de mi justificación de tanto pecado por hacerme sentir víctima. Gracias por mostrarme que Cristo tomó sobre sí mismo mi pecado. Y también por a los quienes se salvan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.